El mundo islámico está dividido en suníes y en chiitas, y este grupo terrorista está financiado por Irán, y los iraníes son chiitas. Chiita. Chiitas, sí. Esto fue a raíz de la muerte del falso profeta Mahoma, que bueno, quién fue su heredero, si fue este o fue aquel. Y gracias a Dios el mundo del Islam está dividido en este sentido, ¿no? Aunque no les queda más remedio que ir a Arabia Saudita todos los años a la Meca, y en Arabia Saudita son suníes. Pero sería un fracaso terrible terminar esta guerra, por decirlo de alguna manera, y dejar en el poder, no exterminar totalmente la fuerza militar, política, económica, terrorista de Hamás, porque entonces en poco tiempo volveríamos otra vez a tener igual o peor situación que la que ya conocimos el día 7 de octubre. Bien, y ayer o antes de ayer creo que hizo una incursión Israel en Yemen y han atacado el palacio de gobierno de los yemeníes, ¿no? De la población de Yemen. Sí. Y sigue haciendo incursiones para todos lados, Israel. Es realmente sorprendente un país tan chico, tan poco extenso, Sí. un país y con tan poca población en proporción a todos los países de alrededor, ¿no? O países, digamos, enemigos o cuasi enemigos. Egipto no es enemigo, pero es cuasi enemigo. Jordania va por el mismo lado. Así que queremos que nos cuente, a la luz de las noticias de hoy y de estos días, una interpretación, una visión, porque usted está continuamente viendo noticias de Israel y está viendo de Medio Oriente, ¿no? Y continuamente estudiando las escrituras. A ver, háblenos un poco acerca de eso. Esta última incursión que ha hecho Israel a Yemen, unos ataques muy fuertes, se deben a un misil, a un cohete fuera de lo común que se atrevió a lanzar a la estratosfera los hutíes y que podía haber causado muchísimo daño. Entonces, los hutíes son un brazo armado, uno de los tantos que hay, financiado por el régimen de los ayatolá de Irán, y también, pues lógicamente, su objetivo es destruir a Israel. Lo han intentado en muchas ocasiones, por lo tanto Israel no ha tenido más remedio que volver a atacar a los hutíes, que ya me contarán ustedes qué pintan los hutíes en todo esto cuando viven a muchos cientos de kilómetros de Israel. Esa es la Pero pregunta, bueno. esa es la pregunta. ¿A qué distancia están los hutíes de Palestina? Suena raro para los que estamos muy lejos. ¿Cuál es el esmero o cuál es el empeño en atacar a Israel, siendo que ni siquiera son vecinos? No, viven como a 2.000 kilómetros, 2.000 y pico kilómetros. Sí. Y claro, imagínense lo que significa hacer ataques aéreos, ¿no? Aunque también han lanzado desde el mar misiles, cohetes, ¿verdad? La marina israelí también está en esa zona muy calentita. Ahora, yo tengo una frase que cuando quiero hablar, por ejemplo, de Israel o de Oriente Medio, la menciono mucho, y es la siguiente. Lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo todo. Lo que está ocurriendo es simplemente lo que la Biblia ha profetizado desde hace ya miles de años. Que Medio Oriente es el caldo de cultivo de muchas profecías que han estado dormidas durante siglos, y que llegaría un tiempo, llegaría una generación, y ha llegado ya, que es la nuestra, en el que veríamos el cumplimiento de muchas profecías y veríamos cómo todas las naciones de la tierra, por supuesto también las más cercanas a Israel, como puede ser Yemen, incluso Jordania, también Egipto, Siria, etcétera, se iban a volver en contra de Israel, e Israel va a llegar un momento en el que se va a ver totalmente solo y solamente va a tener una dirección a la cual mirar, y es hacia arriba. Como Noé solamente podía mirar hacia arriba porque la única ventana que había en el arca estaba en la parte de arriba, no había ventanas a estribor o a babor, solamente había una ventana arriba.
pues llegará el momento cuando Israel tendrá que poner en práctica lo que dice el Salmo 121, ¿no? Y está en Ain Echacharim, Meain Yabosri. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, todo lo que está sucediendo no es producto de la casualidad, sino todo esto está saliendo según el plan profético de Dios. No tenemos por qué sorprendernos, ni asustarnos, ni amedrentarnos, porque todo está saliendo según el diseño del Señor. Israel llegará un momento en el que no le quedará más remedio que clamar de verdad delante de su Dios y reconocer al verdadero Mesías, al cual rechazaron hace 2000 años, y que será el único que podrá traer salvación, pero salvación permanente y paz duradera a todo el pueblo de Israel. Digamos que Israel está pretendiendo que se lo entienda, que se entienda lo que está haciendo Israel, pero lo que está haciendo es enardecer al mundo, ¿no? Exactamente. A Israel no se le puede entender, porque para entender lo que está pasando en Israel y lo que va a suceder en Israel, uno tiene que tener primeramente un conocimiento bíblico, pero en segundo lugar, una visión espiritual. Detrás de todo esto hay una guerra, hay un conflicto, hay una revolución en el mundo espiritual. Y lamentablemente la mayoría de los políticos, sociólogos, antropólogos, periodistas, etcétera, no tienen esa percepción espiritual. Intentan darle una explicación política, una explicación lógica, que no la tiene, y sin esa percepción, sin esa visión espiritual, es totalmente imposible poder entender lo que en ese país está sucediendo. Totalmente imposible. Bueno, el lugar más caliente del mundo está en Israel, ¿no? Está en Israel, pero este calor, por así decirlo, esta onda expansiva de lo que allí suceda, va a afectar a otras naciones, por no decir a toda la tierra. Fíjense curiosamente, por ejemplo, ahora cuánto se está oyendo hablar de Venezuela. Uno dice, bueno, parece que estábamos hablando el otro día de Ucrania, o de Israel, de los hutíes, de Irán, y ahora resulta que entra en escena otro país como Venezuela, y uno dice, bueno, ¿y qué pinta, podríamos decir, Venezuela en todo esto? Dice que, Bueno, no sé. que Rusia hoy ha anunciado que se va a meter o algo parecido, ¿no? No, Rusia no se va a meter ni va a defender a Venezuela, porque para eso se hizo hace unos días una reunión en Alaska entre Putin y Donald Trump, y los acuerdos no incluye que Rusia se meta en Venezuela, sino más bien todo lo contrario. Ese régimen está a punto de caer. Va a haber un cambio radical en Venezuela en cuestión de días o semanas o meses. Y Venezuela lo que pasa es que estaba suministrando uranio a Irán, porque el 2% de la producción mundial de uranio se la estaba proporcionando Venezuela. Y uno dice, bueno, 2% no es nada. Con ese 2% que llega y que se enriquece en las centrifugadoras en Irán, Irán podía haber construido más de 100 bombas atómicas. Por lo tanto, los Estados Unidos y, lógicamente, Israel no pueden permitir que ese régimen se siga financiando por medio de la droga y también por la venta de uranio a Irán. Wow, wow, wow. Así que el detonador era el uranio. Pues sí, lo que pasa es que a veces no se cuenta toda la verdad, se cuenta una parte de la verdad, pero todo esto se sabía hace mucho tiempo. Israel ha dicho basta y la presión ha sido muy grande. Y es que el problema es que si Irán logra tener armas atómicas, y la Biblia habla de armas atómicas, bacteriológicas y químicas en los últimos tiempos, pero si Irán tuviera en este momento la capacidad nuclear, lo primero que haría sería atacar a Israel, porque ya lo he dicho en muchas ocasiones, que ellos lo que quieren hacer es un festival nuclear en Israel, destruyendo ciudades principales, como por ejemplo Tel Aviv y otras. Por consiguiente, todo esto es algo muy interesante que nos tiene que sacudir y nos tiene que abrir los ojos ante la realidad de que nunca, nunca el mundo y la iglesia ha estado en una situación similar a la nuestra. El hermano que tienes ahí, el hermano Martín creo que se llama, hablaba acerca de que, bueno, ya Pablo decía y nosotros que quedamos. Lo que pasa es que Pablo no tenía toda la información que nosotros tenemos sí, hoy en día. Claro. Y nosotros sí. Ni siquiera Daniel, ni Ezequiel, ni el apóstol Juan en la isla de Patmos tenía toda la información, ni se habían dado los ingredientes o las condiciones
para que ciertas y determinadas profecías bíblicas se llevaran a cabo, y en este momento sí se están dando esas condiciones. Sí, señor. El apóstol Pablo no tenía, por ejemplo, las revelaciones del Apocalipsis. Tenía otras, pero lo que pasa es que primeramente Israel como tal tenía que ser sacado de su tierra. Israel tendría que entrar en una diáspora, en un exilio muy largo, y todo eso el apóstol Pablo no lo vivió en carne propia. Probablemente lo intuía, pero a lo más que podían llegar era la destrucción del templo de Jerusalén, pero a ningún judío se le pasaba por la imaginación de que Israel sería arrasada completamente en aquel tiempo, esparcida por todas las naciones de la tierra, y posteriormente volvería y habría un renacimiento tanto natural como espiritual. Es decir, había muchos factores que en aquellos tiempos, durante siglos, no se dieron y que eran imprescindibles, fundamentales para que las profecías pudieran cumplirse. Digamos que hay muchísimas profecías que tienen que ver con la escatología bíblica, es decir, con el estudio de los últimos tiempos, que necesitan, entre comillas, necesitan ciertas y determinadas condiciones, porque son profecías condicionales, para que se puedan cumplir fielmente. Para que Israel entre en la angustia que lo llevará al arrepentimiento y a mirar al que traspasaron, en algún momento tiene que perder el paraguas de Estados Unidos. ¿Qué señales hay acerca de eso? Porque va a tener que quedar desprotegido. Yo no me fío ni un pelo de Donald Trump. Donald Trump es un gran comerciante, es un hombre que está, como dice la Biblia, ¿no? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando el dinero nos usa a nosotros, nos posee a nosotros, nos controla a nosotros, nos convertimos en esclavos. Y Donald Trump, es verdad, ha apoyado a Israel, pero no lo ha apoyado gratis. Israel le ha pagado 75,000 millones de dólares a los Estados Unidos por el armamento que le ha comprado. Pero llegará un momento que Israel se verá sola. No sé si Donald Trump morirá o no ganará las próximas elecciones, que será lo más lógico. Pero lo que está bien claro es que el apoyo de parte de Estados Unidos a Israel en algún momento desaparecerá, sin lugar a dudas. Pero es que es necesario que ocurra para que Israel solamente se refugie en su Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no les quede más remedio que depender única y exclusivamente de Dios y no del tío Sam. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Estamos viviendo días extraordinarios. Cuando yo dije que el lugar más caliente de la tierra estaba en Israel, me refería a la próxima construcción del tercer templo. Esto va a ocurrir. Me refería a la roca de Sión. ¿Cuál es el lugar del emplazamiento del tercer templo? Donde dice la Biblia que se va a sentar el hombre inicuo, el advenimiento, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el anticristo. Sí. A lo largo de la historia, muchos llegaron a perder la esperanza de que algún día Israel tuviera su propio país. Incluso llegaron a pensar en hacer el hogar del pueblo de Israel en territorios africanos, como por ejemplo Uganda, o incluso en el sur de Argentina, en la Patagonia argentina. Sin embargo, los planes de Dios apuntaban en la dirección que siempre han apuntado, hacia la tierra gloriosa, la tierra que Dios le prometió a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, esa tierra por fin la recuperaron, pero no fue todo color de rosas. Tuvieron que conquistarla con sudor, lágrimas y mucha sangre derramada. El templo, sabemos, dando un salto en la historia, fue destruido, pero también sabemos proféticamente que el templo va a ser nuevamente construido y nuevamente profanado. Ahora, a nosotros los cristianos, los seguidores del Mesías, del Señor Jesucristo, de Yeshua, como quieran llamarlo, no nos afecta directamente, ni necesitamos un templo, porque ya nosotros somos el templo de Dios, el cual mora en nosotros. Eso ellos no lo entienden, porque ellos siempre han pensado y creído que Dios donde únicamente vivía era allí en el lugar santísimo, en el templo de Jerusalén. De ahí que Jonás quisiera huir de la presencia del Señor, es decir, alejarse de Jerusalén
lo máximo posible, descendiendo a Jope y posteriormente viniendo rumbo a España, porque Tarsis existe en el sur de España, en la provincia de Huelva. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que había como círculos concéntricos, ¿no? Cuanto más lejos te alejaras de Jerusalén, más te alejabas de la presencia del Señor. Pero eso no significa de que no haya un sueño constante y permanente en la mente del pueblo de Israel, por parte de muchos, de querer volver a reconstruir su templo. En el lugar donde en este momento está el Domo de la Roca, y esa esplanada de las mezquitas está, digamos, bajo supervisión o protección del rey Hussein de Jordania. Pero un rabino me dijo hace algunos años atrás, si fuimos capaces de volver fuera de todo pronóstico y posibilidad humana a este país, a esta tierra, ¿cómo no vamos a poder volver a reconstruir nuestro templo? Lo que pasa es que hay dos opiniones, hay muchas, ¿no? Pero las dos más importantes son las siguientes. Algunos creen que el Mesías no podrá venir, el Mesías de ellos, el nuestro ya vino, ¿no? Pero el Mesías de ellos no podrá venir hasta que se reconstruya el templo. Y otros dicen que el Mesías viene también juntamente con el templo. Son interpretaciones el Mesías, rabínicas. el anticristo. ¿Te refieres al anticristo? Bueno, es que el anticristo, que es al Mesías que ellos lamentablemente van a recibir y van a hacer un pacto con la muerte, lo dice textualmente la palabra de Dios, los va a engañar, los va a traicionar. Lo que pasa es que es tanta la expectativa y tanta la ilusión y tanto el deseo que tienen de tener su templo que son capaces de hacer un pacto con la muerte y, perdonen la expresión, pero les volverá otra vez a salir el tiro por la culata, porque parece que tienen más facilidad para aceptar a los falsos que para aceptar la verdad. Puede ser también que el falso Mesías que ellos van a aceptar, porque la Biblia dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados los que tienen que ser condenados, ¿no? Puede ser que este falso Mesías sea el que ordene la construcción del templo, ¿no? O por lo menos el que permita la construcción del templo. Ahora, el pueblo de Israel jamás va a aceptar a un Mesías que no sea judío, que no sea procedente de la tribu de Judá, que es la tribu que recibió el cetro, ¿no? El gobierno, la monarquía, a través de la casa de David. Por lo tanto, el Mesías tendrá que ser como mínimo hijo de madre judía, pero puede ser padre árabe, pero como mínimo tiene que tener madre judía, porque según la ley rabínica, no la Biblia, la ley rabínica dice que si tu madre es judía, tú eres judío, pero si tu padre es judío y tu madre no, tú no eres judío. Esto es una ley que se cambió por una serie de circunstancias, pero si fuera por esa ley, entonces los hijos de José no hubieran sido judíos, ni los hijos de Moisés tampoco, etcétera, etcétera. Y lo de Abraham pero ellos tampoco. cambiaron esa ley. Exactamente. Porque Abraham no era judío. Claro. Abraham se llama el hebreo, pero la palabra hebreo viene de el que cruzó el río, ¿no? El que viene de la otra parte del río. Claro, Abraham no era lo que judío. me refiero Abraham es que era... no podríamos tomar la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob como descendencia que es toda de masculina, ¿no? Y no nos olvidemos que David se casó o venía de una moabita, nada más y nada menos que Ruth, ¿verdad? Que se casó con Booz, que era el hijo de Rahab, que también era una cananea, ¿verdad? En fin, una cosa son los mandamientos del hombre, la Totafot, la Gemara, la Halajá y todo eso, y el Talmud, y otra cosa muy diferente es lo que dice la palabra de Dios. Usted que es conocedor de Israel, qué poca importancia que le da Israel a Belén, por ejemplo, que está bajo... Bueno, lo curioso es que la profecía bíblica decía que el Mesías tendría que nacer en Betlehem, en la casa del pan. Pero es que hoy en día el verdadero Mesías no podría nacer allí. ¿Por qué? Porque Betlehem, está bajo la autoridad palestina. Y no hay judíos ahí. No hay judíos ahí. No pueden entrar. Se juegan la vida si entran. Nosotros hemos entrado unas cuantas veces. De verdad que te llevas una desilusión porque Belén, poquitas cosas hay que ver interesantes, ¿no? Más que nada por decir que estuvimos en Belén. Pero no podría venir hoy el Mesías naciendo en Belén porque entonces sería palestino, no sería judío. Por lo tanto, el Mesías no podría venir hoy en día, el verdadero,
porque las condiciones no se dan. Claro, y mucho menos encontrar el linaje. Critican el linaje de Mateo, de los dos linajes del Evangelio, pero yo me pregunto, ¿ellos tienen un linaje para hacer un seguimiento si naciera un judío en Belén? Bueno, ellos presumen, algunos presumen de que ellos llevan a rajatabla todo el tema de las genealogías y todo este tema del ADN, pero la inmensa mayoría es un pueblo que se ha mezclado tanto que difícilmente podrían saber muchos de ellos, entre comillas, a qué tribu pertenecen. Los que lo tienen más fácil son los Cohen, es decir, los que son de la tribu de Leví, por el apellido, más que nada, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel se ha mezclado y se ha esparcido tanto entre las naciones que difícilmente se podría saber exactamente de qué tribu es cada uno de ellos. Los religiosos, los ortodoxos, son muy puntillosos en este aspecto, ¿no? Pero ya le digo, no podría nacer hoy en día el Mesías en Belén de Judea, porque en el supuesto caso de que naciera, no sería judío, no tendría nacionalidad judía, tendría nacionalidad palestina. Bueno, tengo una noticia que dice que el anticristo no va a deshonrar el tercer templo hecho de manos humanas, sino que va a deshonrar y va a violar el templo de Cristo que somos nosotros, a través de la nanotecnología, a través de la cuarta revolución industrial. ¿Ha visto algo de eso usted? Sí, lo que pasa es que nuestra fuente de información es la Biblia. Y cuando nos salimos de la Biblia podemos entrar en especulaciones y en hipótesis y podemos estar filosofando de aquí al siglo 50, ¿no? Bueno, pero la palabra ellos dicen del Señor, que el verdadero templo somos nosotros. Bueno, lo que pasa lo sacan de la Biblia eso. Claro, lo que pasa es que no podemos jugar con dos varas de medir. O jugamos con pulgadas o jugamos con centímetros. No podemos jugar con dos barajas al mismo tiempo, porque si no nos vamos a hacer trampa los unos a los otros, ¿no? La Biblia dice literalmente, y hay que ver qué versículos hay que interpretar literalmente, qué versículos hay que interpretar alegóricamente. El apóstol Pablo dice que el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como él lo llama, él no lo llama anticristo, eso lo llama Juan, dice que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, no se la está escribiendo a judíos, se la está escribiendo a gentiles. Y los gentiles tenían que saber perfectamente de que el templo iba a ser destruido y iba a volver a ser reconstruido. Nosotros es verdad que somos el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo. Pero si esa interpretación fuera verdad, quiere decir que Él se va a sentar encima de la iglesia, que va a conquistar a la iglesia. Entonces, se nos viene mucho de nuestra teología al piso, ¿no? Por lo tanto, no podemos interpretar alegóricamente algo que necesariamente se tiene que respetar la literalidad del texto. El templo de Jerusalén va a ser construido y este templo va a ser profanado. Si somos nosotros el templo, que lo somos, pero fuéramos profanados nosotros por parte del anticristo, eso a los judíos no les afectaría ni para bien ni para mal, porque ellos viven en otra frecuencia y para ellos eso no tiene ninguna importancia, no tendría ninguna importancia. Y no nos olvidemos. Creo que es muy importante lo que está diciendo. Porque el espanto de Israel va a venir cuando vean al anticristo sentado en el templo como Dios. Es que no nos olvidemos. Y no cuando esté. No nos olvidemos de. No nos olvidemos que en el Antiguo Testamento, a la gran tribulación, se le llama el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo de angustia de Israel. Por lo tanto, es un trato especial que Dios tiene con Israel para llevarlo a una situación particular para que reconozca al verdadero Mesías, al cual rechazaron hace 2000 años, ¿no? Por lo tanto, es verdad, aunque la iglesia se pueda ver afectada en un momento determinado por toda esta situación política, económica, pero sobre todo es un trato especial con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Bien, cuénteme, pastor, ¿cuáles son las próximas profecías que usted espera que vamos a ver de inmediato cumplimiento? Bueno, vamos a ver, la Biblia, gracias al Señor, nos da muchísima información acerca de las cosas que van a ocurrir en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. El libro del Apocalipsis
tenemos la gran ventaja de que está en orden cronológico. Otras profecías hay que encajarlas en el espacio y en el tiempo porque no están en orden cronológico. Yo creo que lo próximo que está a punto de suceder es la manifestación, la puesta en escena de este personaje siniestro llamado el Anticristo, el falso Mesías. Yo creo que se está preparando todo el escenario. Yo creo que el caldo de cultivo para que este personaje surja en cualquier momento ya se está dando de una forma tremenda. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que la situación en Israel cada vez se va a poner más complicada, más cuesta arriba. No solamente son los enemigos externos que tiene Israel, que ha llegado a enfrentarse con 7 al mismo tiempo, sino que además tiene muchísimos problemas internos. No se olviden ustedes que en Israel hay una altísima población de judíos ortodoxos hasídicos que se niegan a hacer el servicio militar, la colimba, creo que lo llamaban en Argentina. Sí, en Argentina. Ok. Entonces, hay un problema muy grande. Los partidos políticos están peleando entre ellos. Ahora están tratando de proponer que dentro de 6 meses se haga, en estos 6 meses se haga un gobierno de coalición para dejar excluidos, echarlos a un lado, a un costado, a los 2 partidos religiosos que se están oponiendo constantemente a muchas cosas, ¿verdad? Y que van en una línea diferente a la que van otros partidos. Por lo tanto, yo creo que todavía la temperatura de Oriente Medio tiene que seguir levantándose y más y más y más hasta que venga la gran explosión, el gran caos, y todos de una manera directa o indirectamente nos veamos afectados. Por otra parte, referente al pueblo de Dios, referente a la iglesia, nosotros actualmente, creo que la iglesia también tiene que entrar en un periodo en el cual tiene que reflexionar y recapacitar acerca de lo que ha estado haciendo en los últimos años. La iglesia ha perdido mucho tiempo en divisiones internas, en peleas, en dimes y en diretes, y no hemos cumplido con nuestro objetivo fundamental, que era el de la Gran Comisión. De ahí que el Señor tendrá que comenzar a llamar y a poner en escena a miles y a miles de judíos convertidos, nacidos de nuevo, para que ellos concluyan con el trabajo que la iglesia no ha logrado terminar. Entonces yo creo que vienen tiempos muy interesantes en lo político, en lo económico, en lo espiritual, y todo esto lo vamos a ver en breve. Y otra cosa muy importante, todavía no hemos visto algo que puede ser un detonante tremendo, y es como muchas naciones van a seguir presionando y presionando para que se establezca un Estado palestino y se divida el territorio, y eso va a ser ya algo que no se va a poder soportar por parte de la población israelí, por parte de los soldados y por parte de mucha gente que está derramando y entregando su vida para defender las fronteras del Estado de Israel. Pero Israel se va a ver muy presionada y nosotros no tenemos que quitar la mirada de Medio Oriente porque vamos a ver cómo se van a poner las cosas muy complicadas. Y probablemente Rusia, que está envalentonada y está en un punto, digamos, de orgullo y arrogancia, pues se atreva incluso a hacer algunas incursiones en otras poblaciones, en otras partes del mundo, y no pasará mucho tiempo hasta que esto lo vamos a poder ver. Qué fuerte. Entre los problemas intestinos que tiene Israel, hemos observado que los ortodoxos, grupos ortodoxos, no reconocen el Estado de Israel. Digamos que Israel nació en el año 1948 conforme a las profecías bíblicas, pero los ortodoxos dicen que bueno, que este gobierno no es de Dios, que no. Y en realidad los que fundaron el Estado de Israel no eran gente creyente, no eran gente de la Biblia, muchos de ellos eran ateos. Entonces hay como dijo usted, una crisis interna muy fuerte, porque ellos esperan la derrota del Estado de Israel, gente de adentro. Sí, hay un sector, son los de Encarta, que incluso en el barrio de Mea Sharim, el barrio ultraortodoxo de Jerusalén,
Mea Shearim significa el barrio de las 100 puertas, donde viven la mayoría de judíos ultraortodoxos, pero que son de origen askenazí, no son sefaradíes, sino son askenazíes. Ellos incluso oran y se manifiestan y tienen en sus casas la bandera palestina y no usan el shekel, que es la moneda de Israel, sino usan las monedas de Jordania, tienen ciudadanía jordana. Han ido incluso a Irán a pedirle que bombardee y destruya al Estado de Israel. Porque es verdad que el Estado de Israel no fue fundado por religiosos. De hecho, ya los religiosos habían perdido la fe y la confianza en la posibilidad de que algún día Israel tuviera su propia nación. El primer encuentro sionista lo que pretendía era constituir un país, un Estado independiente de la religión. No querían que los religiosos formaran parte, digamos, del Estado de Israel, ¿no? La mayoría pues eran socialistas, más bien comunistas, y todos estos kibbutz que fueron atacados el día 7 de octubre pues tienen esa línea, tenían esa tendencia izquierdista, ¿no? ¿Cuántas sinagogas quemaron, cuántas sinagogas destruyeron los terroristas que atacaron Israel en los kibbutz? Ninguna, ¿verdad? La mayoría eran ateos, la mayoría eran socialistas, más, incluso comunistas. No creen en la religión. Yo he entrevistado, he estado con muchos de ellos. Yo visité prácticamente todos los kibbutz que fueron atacados, menos uno que por llegar tarde no me dejaron entrar. Y la mayoría me decían que no creen en la mafia de los religiosos de Israel, porque para ellos son una auténtica mafia, controlan muchos aspectos de la economía de Israel, ¿verdad? Y de la política. Entonces, el Estado de Israel fue fundado efectivamente por personas que no eran religiosos. De hecho, los kibbutz era la imitación de la vida de la iglesia primitiva en Jerusalén, pero sin Dios, ¿vale? Era todo en común. Era socialista. Es socialista, exactamente. Y bueno, y tuvo su momento y tuvo su lugar. Pero lo curioso de todo esto es que no solamente fue que Dios utilizó a esos socialistas o ateos, ya que no pudo utilizar a los religiosos para que volviera Israel a su país, porque también el Señor utilizó una vez a un rey pagano, como fue, por ejemplo, el faraón, y utilizó en un momento determinado a Nabucodonosor para el cumplimiento de ciertas y determinadas profecías. Y para reconstruir, utilizó a Ciro el persa. Claro, y Ciro era iraní, diríamos hoy en día que era un iraní, y fue el que financió el retorno y la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, incluido el templo, las murallas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el que Dios haya utilizado a inconversos es una cachetada a los que se creen religiosos, que eso es lo único que son, religiosos que hablan mucho y luego no hacen nada. Pero no solamente en el judaísmo, también en el espectro evangélico, los religiosos son los que siempre cuestionan, critican lo que hacen los demás y luego ellos no hacen nada, no aportan, ¿no? Y eso ha ocurrido en el pueblo de Israel. Los ateos fueron los que establecieron el Estado de Israel, ¿verdad? Pero eso no significa de que Dios no apoyara este acto, porque prueba de ello es que llevan estando allí más de 70 años y es una cruda realidad, nos guste o no. Usted dijo que no le creía nada a Trump. No me fío. No se fía. ¿Y cuánto se fía de Netanyahu? Yo siempre fui un defensor de Netanyahu. Yo también. Creí y creo que es la persona idónea para ciertas y determinadas cosas y asuntos en Israel. Es verdad que no hay ningún político 100% limpio. Todos de alguna manera, como dijo alguien, tienen algún muerto en el armario. Lo que está bien claro es que este hombre sabe cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, y siempre al que de alguna manera marca una diferencia, siempre se le ataca. Usted lo ha vivido en carne propia, yo lo he vivido en carne propia, y creo que es el hombre que en este momento se necesita para alcanzar ciertos y determinados objetivos. No es que sea un político perfecto, no hay un político perfecto, pero creo que es la persona que tiene que estar ahí. Seguramente si esto me lo escuchan decir otros en Israel, seguramente me cortarían la cabeza, ¿no? Pero yo creo que es la persona que tiene que estar ahí. Prueba de ello es que sigue estando ahí, aunque han intentado tumbarlo en multitud de ocasiones. Bien, el uso que hace de las escrituras en temas claves
es sumamente certero. Es lo que, Totalmente. y por otro lado, uno no sabe si es ocultista, cabalista. ¿Eh? No, lo que pasa es que él es una persona, no digo que sea un religioso practicante, pero es un gran conocedor de las profecías ¿Es y temeroso las de maneja. Dios? Perdón, sí, claro, es un temeroso de Dios, efectivamente, es un temeroso de Dios. Él de vez en cuando puede, asiste a la gran sinagoga de Jerusalén, tiene sus tiempos de estudio de las profecías, las conoce muy bien y tiene una gran ventaja, es un gran comunicador. No es como otros, que tal vez saben mucho, pero lo comunican muy mal. Entonces yo creo que Netanyahu está jugando un papel fundamental en la historia del pueblo de Israel en este momento. Cuénteme acerca de muchos rabinos que usted sabe que están creyendo en el Mesías del Nuevo Testamento. Sí, hay unos cuantos y tengo contacto con algunos de ellos. Lo que pasa es que han creído durante más de 14 años que tenían que estar en la clandestinidad y se basan en el hecho de que el Señor Jesucristo, en el cual creen, estuvo más tiempo en la clandestinidad que en su ministerio público. Realmente estuvo 30 años y quitando el día de la circuncisión, de la presentación en el templo y cuando, entre comillas, se perdió en Jerusalén, que yo creo que los que se perdieron fueron los padres, no él. Quitando esos pasajes, no sabemos prácticamente nada de él hasta los 30 años, ¿no? Es curioso que estuvo 30 años en el anonimato, 3 años en su ministerio público, exactamente el mismo número de vértebras que tiene la columna vertebral, y después escogió a 12 discípulos, y ya existían las 12 tribus de Israel. Tenemos 2 pares de 12 costillas al lado izquierdo, 12 costillas al lado derecho, y todos los miembros del cuerpo coinciden con alguna profecía o con alguna función, alguna manifestación del poder y de la esencia de Dios a lo largo de la historia. Es algo realmente increíble, ¿no? Y yo creo sinceramente que todos esos judíos ortodoxos, hasídicos, mesiánicos, ya han comenzado muchos de ellos a perder el miedo, a salir de la clandestinidad, del temor, y han comenzado a dar testimonio, y ya me consta que algunos de ellos están siendo buscados para eliminarlos y quitarlos de en medio. Pero hay muchos que no se atreven a confesarlo públicamente, pero los hay. No se olviden los que nos están escuchando y viendo en esta ocasión, que cuando Elías se sintió en su peor momento ministerial, cuando incluso llegó a desear la muerte y pidió la muerte a su Dios, el Señor le dijo, hay 7,000 que no han doblado las rodillas. Es decir, había más en la clandestinidad que en la vida pública. En la vida pública solo estaba el profeta Elías, pero había 7,000 fieles, este remanente fiel, que no se habían dado a conocer y que Elías probablemente nunca los conoció. Por lo tanto, si partimos de la base de que en profecía lo que será es lo que ya fue, probablemente en este momento en Israel haya más judíos mesiánicos de lo que nos podemos imaginar. Wow. Ahora, pastor, qué fuerte lo que estás diciendo, porque para que la gente que nos ve sepa, los hasídicos son esos que caminan con esas galeras y las guedejas por las calles de Israel. Es lo más duro de la religión, ¿no? Son los ultras de los ultras. Tú sabes que, por ejemplo, en el mundo evangélico, en el mundo nuestro en el que nos movemos, sí, pues hay diferentes ramas, ¿no? Unos son más abiertos, otros son más cerrados, unos más conservadores, unos más tradicionalistas, ¿verdad? Unos más progresistas, podríamos decir. En el mundo del judaísmo pasa exactamente igual. Los hasídicos son los ultras de los ultras, y también dentro de los hasídicos hay grupitos, ¿no? Que los diferencian incluso por la forma como visten, por la forma como llevan los peot, que es lo que se llama, lo que tienen aquí, por las medias, el color de las medias, los sombreros que usan, las oraciones que hacen. Y sí, al principio era un pequeño grupo que decidió el Estado de Israel, bueno, pues financiarlos para que se dedicaran a sus cosas, pero este grupo fue creciendo, hasta el final han llegado a ser una influencia muy grande en Israel. Ellos creen que algún día todo Israel será como ellos, y si fuera por ellos, nosotros no podríamos entrar nunca a Israel, ni siquiera ir al Kotel Hamaraví, al Muro de los Lamentos a orar,
Son muy escrupulosos con sus tradiciones, con sus leyes, no quieren tener ningún tipo de contacto con los goyín, con los gentiles, con los que no son como ellos, y son muchísimos, pero no solamente en Jerusalén, sino que ya están por muchas partes de Israel. Y desprecian Y mucho a mucha los influencia. goim, ¿no? Desprecian mucho a los gentiles. Sí, porque para ellos nosotros no somos nada, pero hay escrituras muy interesantes que yo suelo utilizar cuando hablo con ellos y les hago crujir los dientes y los llevo a lo que dice Pablo que hay que llevar a un judío si quieres evangelizarlo. Al judío no se le evangeliza predicándole el evangelio y menos el Nuevo Testamento, porque Pablo, que era un rabino como ellos, Claro. ultra ortodoxo, dijo que para ellos la predicación es locura. Y la predicación a ellos les rebota, no les penetra la palabra. A ellos el sistema es provocarlos a celos. Y muchos cristianos cuando quieren evangelizar a los judíos no los provocan a celos porque ni siquiera saben cómo se hace eso, porque es una expresión muy fuerte que habría que conocer cómo se provoca a celos a un judío. Tú dices que de ese grupo están surgiendo mesiánicos. Sí, los hay. Los hay. Sí, efectivamente. Ellos se han Los convertido hay solos estudiando la Torá, ¿no? Bueno, lo que Y los ocurre es profetas. que en el momento en el que ellos se interesan por leer las páginas del Nuevo Testamento, o incluso si se atreven, como algunos han hecho literalmente, si tú existes y eres el verdadero Mesías, revélate a mi vida. Y el Señor se les revela en persona. A muchos de ellos, bueno, yo tengo algunos casos de judíos en Galilea que se convirtieron al Señor cuando le dijeron al Señor, revélate a mi vida, y el Señor se les presentó literalmente, y ellos fueron los fundadores de la iglesia más grande judía mesiánica, por ejemplo, en Galilea, en la ciudad de Tiberias, y han estado pasando muchas persecuciones y muchas humillaciones porque no han querido renegar del Señor, pero el Señor se les presenta a muchos de ellos, o en sueños, o literalmente, físicamente. Qué tremendo. Amén. Sí, Qué tremendo. tremendo, Si usted, tremendo. querida, tiene alguna Una pregunta, sí. Desde su experiencia, a ver, ¿cree usted que el antisemitismo mundial es también parte del cumplimiento profético? Sí, claro. Al judío siempre se le ha considerado el chivo expiatorio de la historia. Hoy justamente estaba hablando con una de mis hijas, ella está leyendo el precioso libro de Esther, que por cierto es el único libro, por lo menos en castellano, donde no aparece el nombre de Dios, pero vemos a Dios por todas partes. Ella me decía, papá, qué curioso que ya en la época de la reina Esther ya querían eliminar, ya querían exterminar a todo el pueblo de Israel. Digo, sí, hija, siempre ha sido así. El espíritu de Amalek ha saltado de generación en generación, ¿verdad? No solamente en aquella época, aunque siempre ha ido a más. Por ejemplo, el faraón se conformaba con matar a los niños, pero no dijo nada de las mujeres ni de las niñas. Sin embargo, en los tiempos de la reina Esther querían exterminar absolutamente a todos. Ese espíritu no desapareció en el tiempo ni en la historia, sino que lo poseyó a Adolf Hitler, y él quería también exterminar a toda la población judía, ¿no? Y lo intentó, por lo menos. Es decir, el antisemitismo es una de las señales de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el antisemitismo consiste en rechazar al judío, haga lo que haga, diga lo que diga. No tiene ningún sentido que naciones ricas, cultas, etcétera, sean capaces de hacer lo que están haciendo, de promover lo que están promoviendo. Uruguay es una de ellas, pero tengo un documento que os lo voy a mostrar, si Dios me permite, cuando vaya a Uruguay, impresionante, de cómo Uruguay abogaba por los judíos cuando estaba bajo el protectorado de Inglaterra. Cómo defendió a los judíos que tenían que ser libres del yugo de la presión de Inglaterra, ¿no? Pero bueno, todo cambia a lo largo de la historia. Pero es una forma, es una señal que nos indica que el pueblo de Israel llegará a un momento en el que sentirá la soledad total y absoluta. Y en la angustia me buscarán y me hallarán, dice el Salmo 118. Bueno, muy interesante la charla que estamos teniendo contigo. Estamos acercándonos al final.
resulta que hay una gran división, como dijimos, aún dentro de Israel, y hasta se confunde lo que es antisemitismo con antisionismo. Hay un esfuerzo muy grande en enseñarnos de que quien es antisionista también es antisemita. Pero realmente creo yo que hay una gran diferencia. Hay un sionismo que es político y no religioso. Hay un sionismo que es esotérico, ¿sí o no? Hay tantos términos, hay toda una jerga en torno a estos temas, sionismo, antisionismo. Hay tantas palabras que lamentablemente el dolor más grande que yo siento es el desconocimiento, la ignorancia tan grande que incluso hay dentro de las iglesias. Porque no sé en Uruguay, pero aquí en España, hay iglesias que están totalmente en contra de cualquier cosa que suene a Israel, ¿no? Pastores que predican en contra de Israel. Tenemos, por ejemplo, la Federación de las Iglesias Evangélicas de España, que se llama la FEREDE, que yo tuve que hacer un escrito porque ellos incluso mandaron un escrito en contra del pueblo de Israel. Los pastores de Madrid tuvieron que organizar una reunión de urgencia. En fin, hay un desconocimiento. La ignorancia nos lleva a decir y a comportamientos realmente a veces absurdos y antibíblicos. Por eso yo creo que tenemos que trabajar también mucho en la iglesia para que la gente sepa qué es el sionismo, qué es el Estado de Israel, el Medinat Israel, y qué es el pueblo de Israel, que no tiene nada que ver. Una cosa es el Estado de Israel y otra cosa es el pueblo de Israel. ¿Cuál es el pueblo de Israel? Tiene que ver el pueblo de Israel con el Estado de Israel. ¿Qué es un judío? ¿Qué es una israelita? Incluso con la misma palabra Palestina. La palabra Palestina no es una palabra, no es el nombre que los palestinos, valga la redundancia, le dieron a su país, porque la palabra la letra P, no la pueden pronunciar porque no existe en el alfabeto árabe. ¿De dónde viene la palabra Palestina? ¿Quién le puso Palestina? ¿Realmente hubo una vez un Estado, un pueblo palestino? ¿Por qué tanto odio y desprecio al palestino o al judío? Sí, hay un desconocimiento tan grande que yo creo que sería buenísimo dar algunos estudios, algunos talleres en las iglesias, incluso a nivel pastoral, para aclarar terminología. Quiero decir como ejemplo que hace años llegó a mis manos un manual que lo hizo el doctor Billy Graham, el manual de los obreros. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos unos términos que para nosotros significan una cosa y para el oyente que queremos alcanzar o evangelizar significan cosas completamente diferentes. Entonces, ese manual del obrero era muy interesante porque ¿qué significa para mí bautismo? ¿Qué significa para un católico la palabra bautismo? O para un budista. Entonces, a veces el problema es que entramos en una dialéctica, en una confrontación, porque estamos utilizando términos que para mí significan una cosa y para el oyente significan otra completamente diferente. Eso pasa también en el mundo evangélico. El bautismo del Espíritu Santo para una parte del mundo evangélico significa una cosa y para otra parte significa otra cosa completamente diferente y nunca se van a poner de acuerdo. Entonces yo creo que muchas veces el problema es de términos que no sabemos ni siquiera en el fondo lo que significan y por qué los utilizamos. Y creo que ha llegado el tiempo de educar a la iglesia. Me hace mucha gracia cuando decimos, bueno, vamos ahora a darle paso a los niños para que pasen a sus clases de escuela dominical, mientras los adultos nos quedamos aquí en el culto. Yo creo que en alguna ocasión deberían salir los adultos de los cultos, ir a las clases y los niños quedarse en el culto. ¿No le parece, pastor? Sí. Ay, qué bueno que estuvo eso. Estuvo muy bueno. Bueno, te tenemos invitado, pastor, ¿para qué mes era? Octubre. En octubre. Sí. Vamos a tener el privilegio de tenerte con nosotros y a través de esta charla la gente ya te está conociendo, ¿no? Eso. Sí. Eso. ¿Sabe algo este hombre? Y parece que sí. Bueno, de hecho, hay unos videos que circulan tuyos, pastor, sobre lo que te dijo un rabino una vez que estabas en el Muro de los Lamentos, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Se ha hecho muy viral ese video. A ver, cuéntanos. Se ha hecho muy viral. Yo creo que es bueno que la gente lo escuche. Sí, bueno, es una persona que se me acercó en uno de los viajes que hice a Israel.
Bueno, él comenzó a decirme una serie de cosas sobre la guerra de Ucrania, me hizo preguntas acerca de Apocalipsis capítulo 12, que es un capítulo extraordinario, donde habla de una mujer que está a punto de dar a luz a un hijo, que tiene que huir al desierto. El dragón, que es uno de los muchos nombres que recibe el diablo en la Biblia, al ver que no puede destruirla, se vuelve a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, que son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Hablamos de todas estas cosas y fue muy interesante la conversación, cómo se están preparando muchos de los judíos ortodoxos, guardando grandes cantidades de comida, de medicina, de agua, para prepararse para el tiempo de angustia, por lo menos para una parte. Y tengo muchos datos que me ha mandado. No estoy 100% de acuerdo con todo lo que me ha dicho, pero hay muchas cosas interesantes, como por ejemplo la construcción de un altar portátil que están haciendo para subirlo a la explanada de las mezquitas y comenzar a hacer sacrificios, porque han descubierto, han estudiado y llegado a la conclusión de que no hace falta tener el templo para poder hacer sacrificios, porque el pueblo de Israel durante siglos hizo sacrificios sin tener un templo físico, y entonces no lo hacen porque quieran realmente, digamos, agradar a Dios, sino que quieren demostrarle a los cristianos, ¿verdad?, que ellos no necesitan la sangre de su Mesías, sino que con la sangre de sus animales pueden también obtener perdón de pecados, y por ahí puede ir también un poco la interpretación de la famosa expresión, cuando veáis la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Siempre hemos interpretado que la abominación desoladora que habla Mateo 24 es la profanación del lugar santísimo, pero ojo, antes de la profanación del lugar santísimo se va a derramar sangre de animales en esa explanada y ya están preparados. Es decir, muchas cosas interesantes que hemos hablado en muchas ocasiones. Ya han hecho unas pruebas, ya han sacrificado, han hecho holocausto con alguna becerra colorada, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos este año en el mes de mayo en Shiloh, que es donde estuvo por más de 400 años el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto, y de las vacas rojas que ya tienen en Israel, faltaba una, y últimamente se ha dicho que la han sacrificado. Algunos dicen que no es verdad, otros dicen que sí es verdad. La vaca roja no hace falta que la sacrifiquen en la explanada del templo, simplemente hace falta que la quemen, y con esas cenizas y con este resto que queda, pues serviría como para purificar toda la explanada del templo. De esto se habla en el Antiguo Testamento, también se habla en la carta de Pablo, quien la haya escrito a los hebreos, pero simplemente es un tipo. Saben que en la Biblia hay muchas figuras literarias, una de ellas se llama tipo. Tipo es una figura literaria que anticipa algo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Y la vaca roja, la paráduma, es simplemente un tipo de la sangre de Cristo que iba a ser derramada para purificarnos y redimirnos de los pecados, ¿no? Pero ellos, como interpretan que la vaca colorada es algo literal, pues se pierden la bendición de saber que la sangre de Cristo, que tú eres el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya fue derramada. Así son muchos datos, mucha información que nos puede ayudar a darnos cuenta de la situación y del momento histórico en el calendario de Dios en el que nos encontramos. Bueno, parece que tenemos mucho que hablar. Acercándonos a tu venida, creo que vamos a tener que hacer otro podcast, ¿no? Bueno. Yo salgo mañana de viaje, regreso el día 17, vuelvo a salir el 19, y luego del día 31 de este mes hasta el día 17 estamos en los Estados Unidos, así que bueno, estamos bastante apretados de agenda, pero de verdad, créame, tengo mucha ilusión por ir a su iglesia, de estar con ustedes, de conocerlos personalmente, de darnos un abrazo y sobre todo de estrechar lazos, ¿no? Porque yo creo que ha llegado el momento de darnos cuenta de que nos complementamos. Unos trabajan en un extremo del mundo, otros trabajamos en otro, pero todos trabajamos por el mismo rey, en el mismo reino. Y el espíritu es el mismo. Totalmente. Fíjense cómo el Señor nos ha unido sin habernos conocido anteriormente, pero el Espíritu de Dios sabe dónde estamos. Sí, señor. Muy bien. Pastor, una última pregunta. Sí. ¿Usted toca el teclado? Bueno, yo toco el teclado, pero no me atrevo a hacerlo todavía en público. Me gusta muchísimo tocar el teclado. Lo mío, yo soy un compositor de muchas canciones cristianas y las he hecho generalmente
en el teclado, pero luego las interpreto en público con mi guitarra. Yo tengo una guitarra que me acompaña, bueno, tengo una colección grande de guitarras, aquí tengo algunas, y probablemente cuando vaya a visitarles llevaré una de las que tengo porque tengo que venir, voy a Colombia, Perú, y allí pues voy a estar cantando algunas canciones, y si usted me permite cantar alguna, incluso hasta en hebreo le puedo cantar algunas canciones que le van a venir muy bien a la iglesia. Y bueno, mándenos algo para escuchar, a ver si nos animamos a Está bien, está bien. a Está darle, bien. a darle que cante. Sí, No, me llamó la atención porque vi un teclado ahí atrás. sí, aquí está, detrás de mí. Sí, sí. Y bueno, Una bendición estar con ustedes, de verdad, una bendición, de verdad que muy contento. creemos que el Señor está estableciendo estos lazos. Creemos que el Y sabe Señor... una cosa, pastor, le voy a revelar un secreto, esto no lo sabe nadie. Sí, Esto es una primicia. Probablemente los lazos con Uruguay se estrechen más, porque mi hija pequeña, Miriam, la que vive aún con nosotros en casa, está de novia con un muchacho, hijo de pastor en Uruguay. Y la familia del muchacho, que son pastores en Uruguay, van a venir a visitarnos a España. Y claro, si esto llega a mayores, pues seguramente mi relación con Uruguay pues será mayor, como lo fue cuando mi hija mayor se casó con Matías, que fue también hijo de un pastor que ya está en la presencia del Señor en Argentina. bueno, pero usted le va a tener que decir a su hija que se tiene que congregar en Misión Vida y no con el suegro. Lo que pasa, hermano, que usted sabe que cuando nos tocan los hijos, ahí nos tocaron el callo, ¿no? Mire usted qué interesante lo que está por suceder. Qué bueno. Sí, increíble, qué bueno. increíble, tremendo, tremendo. Me dijeron hace poco que Uruguay, no sé si será verdad o no, tendría que averiguarlo, fue fundada por mayoría de gente canaria, que los isleños, los de las Islas Canarias, emigraron en masa a Uruguay, y algunas ciudades de Uruguay fueron fundadas por canarios. No sé si será verdad, pero es lo que me han contado. Algo de eso puede haber porque a la gente del interior se les dice canarios. Bueno, pues nosotros Pero somos no canarios, tengo pero ningún dato concreto acerca de eso. Pero sí, aunque aquí, sí, a la gente de aunque aquí campo, en Canarias, aunque en Canarias hay mucha afición al tema de los pajaritos, de los canarios, la palabra canario no viene de los pajaritos, sino viene de canis, de un perro, de una raza de perros que se crió y era típica de aquí, de los aborígenes guanches, aquí en las Islas Canarias. Ahora, ¿no? Pastor, te hago una pregunta. ¿En Canarias no es que hay murga? A las murgas se le llama a los grupos que tocan en los Bueno, carnavales, en las comparsas. Eso. Hay allí, ¿verdad? Hay una. Uy, es que lamentablemente tengo que informarte, digo lamentablemente porque es terrible. El ambiente espiritual es tremendo. Sí. Nosotros en esos tiempos salimos de la ciudad, hacemos retiros, campamentos. Tenerife presume de tener el segundo carnaval más importante del mundo, Bueno, después del de Río de Janeiro. ¿por qué te pregunto esto? Porque yo sé que hay una conexión muy íntima entre el carnaval uruguayo y el carnaval canario, y que los grupos de carnaval, los grupos de parodias, de parodistas y de toda la música de carnaval, Sí. se parece muchísimo a los grupos de música de carnaval canaria, de Islas Canarias. Y de hecho, las grandes murguistas uruguayos viajan a Canarias porque saben que es la cuna de lo que aquí se conoce como el carnaval y la murga y todo Bueno, eso, ¿no? probablemente, si es verdad que los canarios emigraron en masa a Uruguay, probablemente hayan llevado Sin duda. esa costumbre, esas músicas, en fin, ese estilo de vida. Sabes que carnaval significa culto de carne. Sí, a sí, Dios sí, Baal, ¿no? carne a Baal, sí. sí, Carne señor. a Baal, ¿no? Es así. Tremendo. Bueno, lo único que sé yo bien es que Ujú. los canarios del interior del país son gente mala. Ah, sí. Sí. Bueno, yo no estoy del interior, estoy de la costa, así que no sé. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor, por Gracias. habernos Pastor, un acompañado. placer, Gracias, de Pastor. verdad. Dios bendiga Un tu placer. ministerio, hermano. Igualmente. Y Estamos Dios de te verdad muy guarde. contentos. Amén. Un abrazo grande a todos. Abrazo grande, Pastor. Bendiciones. Adiós. Bueno, hemos tenido una charla muy, muy bonita.
la verdad es que estoy muy feliz de conocer a este pastor. Es verdad. Escuché muchas de sus enseñanzas que coinciden mucho con lo que yo predico, con lo que yo estudié. Lo que me molesta es cómo se dice, Eli nos interrumpe continuamente. Espero la audiencia me pueda entender. Lo que pasa es que entre eminencias y eruditos de este nivel uno no pica. ¿Qué puede opinar? Claro, no hay manera. Menos mal que tenía una pregunta. No hay manera. No, y lo otro es que a veces tenés preguntas y se van contestando en la medida que se va, es verdad. Claro, total. Y ahí, bueno, quedás. ¿Qué le voy a preguntar? Ahora entiendo. Quedás muerto. Ahora entiendo por qué te quedaste. Porque te iba contestando todas las preguntas. Claro, y ahí no sé, eso la saqué Tenía debajo 1000 de la preguntas, manga. pero todas le fueron respondidas en el diálogo. Claro, qué fuerte. Es fuerte. Pero como han visto, es un conocedor, ¿no? Sí. Bueno, de hecho hay muchos videos del pastor en las redes sociales. Qué bueno que lo hayamos invitado para octubre, ¿eh? Muy bueno. La verdad, muy bueno. Muy bueno. Creo que vamos a tener una experiencia extraordinaria con su visita. Es verdad. Él hizo mención acerca del sionismo y nosotros hicimos un podcast hablando acerca del sionismo y la gente también puede mirar el episodio y tener conocimiento de esto, que la verdad es muy importante y muy interesante poder tener conocimiento de esto. Bien, despídase. Que lo haga. Así que bueno, los invitamos. Okay. Bueno, no, si quiere acá. Ok, los invitamos a todos a que estén pendientes y se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita para que les pueda llegar la notificación cuando este episodio se esté estrenando. Casi las 12 podcasts. Casi las 12.